Desde que iniciamos el estado de emergencia en marzo del 2020, se han visto paralizadas diversas actividades económicas. Esto ha ocasionado una grave crisis y ha obligado a muchos comercios y empresas a tomar medidas drásticas con sus empleados. Medidas como despidos, rebajas de salarios, contratos part-time, reducción de horas laborales, trabajos remotos, etc. El 14 de abril, casi un mes después de iniciar la cuarentena por COVID-19, se aprobó el decreto de urgencia 038-2020, el cual estableció la posibilidad de implementar la suspensión perfecta de labores. La norma establecía que se podían pactar medidas alternativas con los empleados, medidas como el otorgamiento de vacaciones vencidas, adelanto de vacaciones, reducción de jornada de trabajo o reducción de remuneración. Otra posible solución de los empleadores fue el trabajo remoto, que consistía en seguir laborando desde el hogar. Sin embargo, no todos podían implementar esta medida, ya que mayormente quienes recurrían a esto eran trabajos netamente de oficina, call center, etc. A partir de esto, muchos trabajadores de pequeñas y grandes empresas perdieron sus puestos, ya que no podían optar por un trabajo remoto. Casos como estos se vieron muchos, sobre todo en el área de entretenimiento, textil y alimentación. Un caso muy conocido fue el de Cineplanet, que optó por despedir a todos sus trabajadores el mismo día que se dictó la cuarentena. Hay que manifestar que hemos aprobado ya la versión final de un decreto de urgencia en materia laboral. Mi nombre es Juan Hernán Asancia Levis, tengo 20 años, vivo en el distrito de San Juan de Lurigancho y el tiempo de contrato que yo tuve con la empresa fue 4 meses, en la cual laboré 3 meses. El mismo domingo, en el momento, nosotros estábamos laborando como habitualmente lo hacíamos y se emitió un comunicado mediante redes sociales que el presidente, quien en ese entonces era Martín Vizcarra, iba a hacer un anuncio, un mensaje a la nación. Entonces nos alertaron de que tal vez iban a cerrar todas las empresas para que ya no haya mucho hacinamiento, mucha gente transitando. Entonces, yo trabajaba en el área de boletería y nos comentaron acerca de eso, pero nadie suponía que iba a durar mucho tiempo. Oportunidad tenemos a Tayair Porras, un ex trabajador de Cineplanet. Ya que tal vez de repente pensé de que íbamos a seguir nosotros normal porque todavía no recibía la llamada de mis superiores. Pero luego después recibo esta llamada y es donde me doy cuenta de que pues nos iban a votar a todos. Y yo recién solamente llevaba 3 meses y yo sí iba a ser renovado mi contrato. Entonces yo no estaba preparado porque yo estaba mentalizado de que yo iba a seguir en Cineplanet trabajando y al final terminé pues siendo despedido. Muchas veces estas personas no saben qué acciones legales deben tomar frente a esta situación. Es por eso que en esta oportunidad el abogado Juan Cárdenas nos orienta sobre qué posición debemos asumir. También existe otra problemática de parte de la sociedad, que la sociedad obviamente no tiene una cultura jurídica respecto al conocimiento de los derechos laborales, es decir, cuáles son esos derechos laborales que le asiste como, ¿no? Como trabajador, como empleado, ¿no? Entonces, al respecto podemos citar derechos individuales por un lado, derechos colectivos por otro lado. Entonces, al no existir esta cultura jurídica de parte del trabajador, es que se ven, pues muchas veces somos testigos o observamos de ciertos abusos de parte del empleador. Entonces, en ese sentido, lo que se sugiere es que el trabajador pues conozca estos derechos laborales pues que les asisten de manera individual o ya sea de manera colectiva. ¿Para qué? Para que llegue el momento en situaciones donde se vean vulnerados estos derechos, es decir, que sean despedidos de manera arbitraria, de manera nula, etcétera, puedan ellos, ¿no?, hacer valer sus derechos. En estas situaciones, pues, debemos recordar que existen dos entes, ¿no? Por un lado tenemos la Autoridad Administrativa de Trabajo y por otro lado tenemos los órganos jurisdiccionales laborales, ¿no?, en los cuales el trabajador puede recurrir, ¿no?, a fin de buscar alcanzar justicia en materia laboral. Mi nombre es Milagros Rosario, tengo 21 años y sí, trabajé en Cineplanet. Personal, pues iban a empezar a denunciar, a buscar un abogado que nos pueda orientar y realmente hicieron un grupo donde estaban
la mayoría de complejos, tanto de Lima como las de provincia, que también se veían afectadas. Hicieron un grupo donde había un montón de personas y estaban asesorados por, si no me equivoco, un abogado, uno de los representantes, había un representante por cada complejo y fue la manera en la que se empezaron a organizar. Pero eso fue a raíz de que dieron lo de la suspensión perfecta, porque también afectaron a los part-time, no solamente a los full. Poniéndonos del lado de ambas partes, de la empresa y de nosotros, creo que al menos a nosotros sí nos iba a perjudicar bastante. El que nos despidan de un día para otro, bueno, como te digo, el que nos hagan renunciar de un día para otro, creo que a cualquiera le afecta más en las circunstancias en las que estábamos, porque íbamos a estar sin trabajar. Realmente ya nadie sabía hasta cuándo. Creo que han pasado ya más de un año y el cine sigue cerrado. Entonces, ya se veía venir porque en otros países estuvo igual. Y entonces creo que el temor de la gente de no tener de alguna manera la entrada que tenían para poder estudiar o para brindar apoyo a sus casas, asumo que fue más por eso de que pues tuvieron que necesitar asesoría legal. Mi contrato terminó el día 15 de abril. 15 de abril. Pero a nosotros nos hicieron firmar las cartas de renuncia el día 15 de marzo. Ya debido a que demasiada gente salió a hablar y salieron a exponer todo lo que habían hecho sobre los despidos que habían hecho en todas las sedes, al día siguiente pues se retractaron y anularon los despidos. Bueno, anularon las renuncias, porque eran renuncias las que nos hicieron firmar. El abogado también nos menciona cuán severas pueden llegar a ser estas demandas. Las demandas laborales obviamente son procesos ordinarios en los cuales pues el plazo de duración normalmente oscilan entre un año a año y medio, siempre y cuando estos se desarrollen en primera instancia. Si alguna de las partes no estuviera conforme una vez que termine el proceso, es decir, el juez emita la sentencia en primera instancia, tienen el derecho a contradecir cualquiera de las dos partes. Y si contradicen, es decir, si apelan, estamos hablando de un año más, es decir, que un juez superior vuelva a revisar lo que resolvió un juez de primera instancia. En ese sentido estaríamos hablando entre 2 años y medio a 3 años, probablemente respecto a la duración de un proceso laboral, es decir, de una demanda laboral. En este caso podría ser por un despido nulo o un despido arbitrario, ¿no? Eso sería. Ahora, si es que existe garantía de que el trabajador pueda en un momento alcanzar justicia, bueno, al respecto debo decirles que hoy, con el nuevo Código Procesal Laboral, la carga de la prueba la tiene el empleador, lo que de alguna forma hace que el empleador pues no pueda probar lo que el trabajador no alega en su demanda, es decir, que el empleador pues diga que no es cierto, ¿no? Con documentos probatorios, lo que demanda el trabajador. Me afectó bastante a mí y a mi familia, ya que pues obviamente ya yo comenzando a trabajar iba a comenzar a ayudar con los gastos de la casa, tanto la luz como el agua, el internet, las cosas esenciales, ¿no? Entonces yo recibí mis pagos, todo, pero obviamente el dinero no iba a durarme para siempre. Mi madre tiene su bodega y por esto de la pandemia obviamente también se le fue como que bajó bastante la ganancia, ¿no? Entonces, claro, y el alquiler encima, pues tenía que pagarlo. Entonces, del dinero que yo he ganado, se lo tenía que dar a ella para que podamos subsistir, porque solamente estábamos viviendo de lo que se ganaba en la tienda, ya que yo había perdido mi trabajo, mi otra hermana había perdido su trabajo, mi hermana y mi cuñado también pues ellos habían hecho su hamburguesería, habían sacado, y pues por estas cosas se fue a la miércoles. Mi madre había abierto su cevichería justo un mes antes, creo, de que comenzara la pandemia, y pues se le malogró todo, se
se, se fue todo, no toda la inversión, al final no se pudo utilizar bien. Y eso, he estado buscando un trabajo. Bueno, hasta el día de hoy busco trabajo porque no hay, en realidad no se encuentra muy sencillo. No es fácil ahorita encontrar un trabajo. Así que eso, o sea, de que sí me chocó bastante el tema de mi despido, pues sí, chocó bastante mi economía.